Perfecto. Bueno, Milena Bernal nos pregunta dónde puede conseguir información completa sobre alimentos. Milena, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp de soporte 320-424-0327 y con el mayor gusto te podemos hacer llegar esa información. Bueno, nos pregunta doctora Luz Estela Murcia si ella puede ir al gimnasio teniendo un síndrome del manguito rotador y además desgaste en la cadera. Bueno, Luz, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, cuando vayas al gimnasio, si vas a ir sola, sin un entrenador, es importante que antes un fisioterapeuta o alguien especializado, un deportólogo, alguien te haga, digamos, una rutina específica teniendo en cuenta el problema que tienes del manguito rotador y el desgaste de la cadera. ¿Por qué? Porque sin, digamos, tú conocer bien qué ejercicios puedes hacer y si te pones a hacer un ejercicio que te puede lastimar o generar dolor, podemos alterar más la articulación y generar más dolor. Entonces, sí puedes hacer ejercicio en el gimnasio, pero tienes que tener, digamos, el acompañante por lo menos que te haga una rutina específica. Eso lo puede hacer un fisioterapeuta, eso lo puede hacer un deportólogo o una persona que trabaje en el gimnasio, que sea, digamos, muchos de ellos han estudiado educación física y demás, que conocen de la parte mecánica del cuerpo. Entonces, que te den la indicación primero de cuál sería la rutina y cómo sería, digamos, el plan específico para ti, y posterior a eso lo puedes hacer sin ningún problema bajo la prescripción de una rutina bien indicada según tu condición. Bueno, doctora, otra pregunta que nos hacen es si usted puede ahondar un poquito sobre las solanáceas, si puede repetir, por favor, cuáles son esos alimentos que hacen parte de las solanáceas que pueden hacer daño, aumentar la inflamación y si hay alguna manera para reducir ese daño que pueden causar. Bueno, las solanáceas, como les comentaba, muchas veces los conocen en otros lados como plantas hortalizas de sombra porque crecen en la sombra y ellas segregan una sustancia que es para protegerse de los insectos que tratan como de dañarlas a medida que van creciendo. En el insecto lo que genera es un daño muscular y nervioso. Entonces, hay pacientes que ese tipo de sustancias que conllevan a digamos, que trae esta planta, pueden generarles inflamación. ¿Cuáles son? La berenjena, el tomate, el pepino, el pimentón y algunos pimientos, digamos, chile, por decirlo así, y la papa. No en todos los pacientes se ve, hay pacientes que no les genera, digamos, problemas, pero hay pacientes que sí se ha visto y hemos visto cuando lo reducimos que sí genera mejoría en la inflamación y en la sintomatología, ¿sí? Entonces toca es que estén muy pendientes, podemos buscar esos tipos de alimentos y mirar si nos está cayendo mal o no. Si no nos está cayendo mal y ustedes ven que no les genera inflamación, podrían seguirlas consumiendo, pero si nos está generando inflamación, es mejor, digamos, poder retirarlas. Alguna vez me puse a investigar de este tema y una nutricionista mencionaba que muchas veces lo que se puede hacer es cocinar, por ejemplo, muy bien coccionar lo que es el pimentón y el tomate y eso ayudaría, digamos, un poco, y retirándole las semillas ayudaría un poco, digamos, a disminuir como ese efecto que tiene. Pero en lo posible, si se pudiera retirar ese alimento que está generando más inflamación y más dolor, sería lo ideal. Perfecto, muchas gracias, doctora. Alberto Osorio nos pregunta dónde puede conseguir el tratamiento. Bueno, Alberto, y todas las personas que nos han preguntado, porque han sido muchas las personas, doctora, que a lo largo de la charla nos han preguntado dónde pueden conseguir el tratamiento, dónde pueden solicitar la cita. En la parte de arriba de la presentación, ustedes pueden ver nuestro WhatsApp de soporte, que es el 320-424-0327. Allí pueden solicitar una cita médica sobre el tratamiento. Bueno, doctora, nos preguntan también cuáles son los efectos nocivos del azúcar, por qué el azúcar puede afectar a las personas con artrosis. Bueno, lo que pasa es que el azúcar, no solamente por el tema de la artrosis, sino de la parte metabólica, ¿sí? Que la parte metabólica llega a afectarnos en todo nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con el colesterol, nuestro peso, la glicemia y demás, ¿sí? El azúcar, cuando nosotros nos excedemos en nos genera inflamación. Y hoy en día ya se ha evidenciado en los diferentes ensayos clínicos que, por ejemplo, el azúcar en pacientes con acné genera un acné inflamatorio y puede empeorar ese tema, ¿sí? Y eso mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, en pacientes con artrosis, ¿qué es lo que pasa? Que aunque directamente no es una
inflamación, como pasa en la artritis reumatoide. En la artrosis, cuando tenemos un desgaste de ese cartílago, se nos genera la inflamación. Y lo que estamos buscando es quitar o reducir en lo que más se pueda la inflamación desde todas las partes de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, el azúcar tiene que tener un límite, inclusive cuando comemos fruta, ¿sí? El agua, por ejemplo, inclusive tiene un límite porque me puedo sobrehidratar. Entonces, el azúcar tiene, digamos, un límite para eso. Además, porque en la parte metabólica, el paciente diabético tiene bastantes complicaciones musculares a nivel de sus ojos y demás. Entonces, si combinamos la parte metabólica, porque digamos, si yo tengo artrosis no significa que no me pueda enfermar de nada más, sino que también puedo tener una combinación de más cosas. Entonces, si cuido mi parte metabólica, mi salud desde adentro, puedo mejorar muchísimo más toda esa parte. Por supuesto, doctora. Bueno, Marcelino nos comparte su experiencia con la natación. Nos dice pues que le recomienda a las personas con artrosis realizar esta actividad física. ¿Por qué es tan recomendable la natación, doctora, como actividad física en pacientes con artrosis? Porque es uno de los ejercicios que mueve absolutamente hasta la última fibra de mi ser, sin necesidad de yo generar un desgaste o, digamos, un impacto grande en mis articulaciones. Porque, por ejemplo, no estoy saltando o subiendo escaleras que me genera un impacto grande en mi articulación. Al contrario, estoy moviendo absolutamente todo, mis ligamentos, mis músculos, mi articulación, y eso, como no genera impacto, al yo, por ejemplo, estar moviendo las piernas, mis brazos, me está generando movimiento articular, lo que va a disminuir el hecho de que yo esté rígido, porque la rigidez me va a generar mucho más dolor y mucha más inflamación y mucha más disfunción funcional, es decir, poder hacer mis cosas normalmente. Entonces, la natación es uno de los que si todos los pacientes con artrosis pudieran hacer natación, la inflamación y la rigidez estaría muchísimo mejor y digamos que la sintomatología mejoraría un montón. Totalmente, es uno de los deportes más completos, absolutamente recomendado para todas las personas que tengan esta enfermedad. Bueno, Miguel Martínez nos pregunta, digamos, en la redacción no es muy claro, pero entiendo, doctora, que quiere saber hasta qué punto se puede regenerar el cartílago, este tejido, hasta qué punto se puede regenerar y el tratamiento de pronto si podemos ahondar un poquito de apiterapia, ¿qué hace respecto a esto? Bueno, como yo se los comentaba ahorita, hay muchos de los apiterapéuticos y uno de los que más nos ayudan es la parte de la jalea real, porque vamos a ayudar no solamente a la antioxidación, sino ayudar a ese condrocito, que es esa la celulita verde que yo les mostraba, que es mi fábrica de colágeno. Si yo tengo buenas mis fábricas de colágeno, voy a tener un buen cartílago y de un tamaño adecuado, ¿sí? Porque ya cuando se me aumenta mucho y se pone fibroso, tampoco me ayuda porque no va a ser función de colchón, sino es algo rígido, pared contra pared, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La regeneración va a depender mucho del grado de desgaste que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente recién diagnosticado con artrosis y que no tenga tanto dolor a un paciente que lleva 25 años con desgaste y que en las radiografías no se ve y no se observa absolutamente nada de cartílago. Entonces, la regeneración y la ayuda a los condrocitos va a depender mucho de eso. ¿Qué pasa en los pacientes, sobre todo en las manos? Digamos que ahondando un poco, porque esa es una preocupación que, digamos, que aturde a bastantes pacientes el hecho de ver la deformidad de los dedos. Una fisioterapeuta, por ejemplo, recomienda mucho unos ejercicios, sobre todo en los pacientes que apenas estaban empezando a sentir engatillados los dedos, y es meter la mano en agua caliente, obviamente no que queme, no generar una quemadura, sino tolerable, meter la mano en agua caliente y coger y hacer un rollo de plastilina. Y al rollo empezarle a hacer de la siguiente manera, así, y permitir que la articulación enderece. Eso para los pacientes, por ejemplo, que apenas están empezando con rigidez. En pacientes que llevan muchos años con la rigidez en los dedos, es un poco más complicado, digamos que quitar esa deformidad es difícil, pero la regeneración va a depender mucho del desgaste que tenga el paciente y tocaría ver el caso en específico y imágenes si el paciente tiene sería lo ideal.